Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo de Pasiu Superíndice 3N, drama, y por supuesto, finales felices. Porque, admitámoslo, ¿a quien no le gusta un buen romance con un cierre que te deje suspirando? En este vídeo, exploraremos algunas de las series turcas románticas que no solo te atraparán desde el primer episodio, sino que también copyright te dejarán con esa sensación superíndice 3 NCU, lida y reconfortante de que el amor verdadero siempre triunfa. Prepárate para conocer historias llenas de giros inesperados, personajes entrañables y paisajes impresionantes que te transportarán directamente a Turquía. Si eres como yo y disfrutas de las historias de amor intensas, llenas de emociones y con ese toque cultural exótico que las series turcas nos ofrecen, entonces este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a mi canal. AQ encontraru, ese contenido sobre series, películas, viajes y mucho activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sin más preámbulos, empecemos con nuestras recomendaciones de series turcas románticas que te enamorarán. Asterisco el auge de las series turcas románticas, un fenómeno global asterisco. Antes de sumergirnos en las recomendaciones específicas, es importante comprender el fenómeno detrás del auge de las series turcas románticas. En los últimos años, estas producciones han conquistado audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. ¿Qué es lo que las hace tan atractivas? En primer lugar, la narrativa. Las series turcas suelen contar historias de amor complejas, con personajes profundos y relaciones que evolucionan a lo largo del tiempo. No se trata solo de chico conoce chica, sino de explorar las complejidades de las relaciones humanas, las diferencias culturales, los conflictos familiares y las presiones sociales que pueden afectar el amor. En segundo lugar, la producción. Las series turcas se caracterizan por una alta calidad de producción, con escenarios impresionantes, vestuario elegante y música cautivadora. Los paisajes de Estambul, la costa turca y otras regiones del país añaden un toque exótico y romántico a las historias. En tercer lugar, la actuación. Los actores turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica. Sus interpretaciones apasionadas y convincentes son clave para conectar con la audiencia y hacer que se identifiquen con los personajes. Finalmente, el toque cultural. Las series turcas ofrecen una ventana a la cultura turca, con sus tradiciones, costumbres y valores. Esto añade un elemento de exotismo y novedad a las historias, que las hace aún más atractivas para el público internacional. Asterisco Erkencikus, un amor entre aromas de café y libertad asterisco. La primera serie de la que quiero hablarles es Erkencikus, que se traduce como pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora que te dejará con una sonrisa en el rostro. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre. Debido a presiones familiares, se ve obligada a buscar un trabajo, y termina en una agencia de publicidad donde conoce a Candibit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje encantador y relatable. Es una chica sencilla, con un corazón de oro, que sueña con convertirse en escritora. Su torpeza y su ingenuidad la hacen aún más adorable. Candibit, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y atractivo, pero también tiene un lado sensible y vulnerable. Es un fotógrafo de renombre que ha viajado por todo el mundo y que busca una conexión genuina. La química entre Sanem y Can es palpable desde el principio. Sus personalidades son muy diferentes, pero sus corazones se atraen irresistiblemente. A lo largo de la serie, vemos cómo superan obstáculos, malentendidos y hasta conspiraciones para estar juntos. La trama se complica con la presencia de otros personajes que intentan sabotear su relación, pero el amor entre Sanem y Can siempre encuentra la forma de florecer. Erkencikus es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor dulce, divertida y con un toque de aventura. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son simplemente espectaculares. Los escenarios urbanos, los barrios pintorescos y los paisajes naturales de la ciudad añaden un toque de magia a la historia. La serie también destaca por su banda sonora, con canciones alegres y románticas que acompañan a la perfección las escenas.
Definitivamente, una opción ideal para empezar tu maratón de series turcas. No solo es una historia de amor, sino también una celebración de la libertad, la autosuperación y la importancia de seguir tus sueños. Asterisco asterisco, Aşk Anlamaz, confusiones, risas y un amor inesperado asterisco asterisco. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Aşk Anlamaz, que se traduce como, el amor no entiende de palabras. Esta serie Tambiu Copyright N es una comedia romántica, pero con un poco más de drama y situaciones cómicas. La historia se centra en Hayat, una joven que vive en Estambul y busca trabajo para apoyar a su familia. Por una Confucius superíndice 3N, termina siendo contratada en una importante empresa textil, donde conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre guapo, exitoso, pero también bastante frío y distante. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven valiente y decidida que no se rinde ante las dificultades. Su personalidad alegre y su sentido del humor la ayudan a superar los obstáculos que se le presentan. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso, pero también esconde un pasado doloroso que lo ha convertido en una persona fría y desconfiada. Como se podrán imaginar, la relación superíndice 3N entre Hayat y Murat empieza con el pie izquierdo. Sus personalidades chocan constantemente, pero a medida que se conocen, empiezan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro. La serie está llena de situaciones cómicas y malentendidos que hacen que su relación sea aún más complicada. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el amor entre Hayat y Murat va creciendo poco a poco. Aşk Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón con sus momentos emotivos. La trama es muy entretenida y los personajes son muy caebles. Además, la banda sonora es preciosa. La serie también destaca por su vestuario elegante y moderno, que refleja el estilo de vida de la alta sociedad de Estambul. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato y te deje con una sonrisa en el rostro, esta es una excelente opción. Es una historia sobre la importancia de la comunicación, la superación de los prejuicios y la capacidad del amor para transformar a las personas. Asterisco asterisco, Kara Sevda. Un drama apasionante y desgarrador sobre el amor imposible asterisco asterisco. Continuando con nuestras recomendaciones, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, que se traduce como ¿amor ciego? Esta serie es un drama romántico intenso y desgarrador que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las presiones familiares y las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto y trabajador que lucha por sus ideales. Su amor por Nihan es incondicional y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una joven inteligente y sensible que se siente atrapada por las convenciones sociales. Su amor por Kemal es su única vía de escape. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el villano de la historia, un hombre cruel y manipulador que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Kara Sevda es una serie que te hará llorar a mares, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. La trama es compleja y llena de giros inesperados. Los personajes son muy bien desarrollados y te conectarás con sus emociones desde el principio. La actuación de los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente magistral. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición, la venganza y la lucha por el amor. Si buscas una serie que te haga sentir emociones intensas y te deje pensando en ella durante días, Kara Sevda es una opción imperdible. Eso sí, prepara los pañuelos. Es una historia sobre el amor que trasciende las barreras sociales, pero también sobre el dolor y el sacrificio que implica luchar por lo que uno cree. Asterisco asterisco, Senkal Kabm, un contrato que florece en amor verdadero asterisco asterisco. Ahora, hablemos de una serie un poco más reciente, Senkal Kabm, que se traduce como Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y ambiciosa que no se deja intimidar por nadie. Su personalidad alegre y su optimismo la convierten en un personaje adorable.
Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre de negocios exitoso, pero también es obsesivo con el control y tiene dificultades para expresar sus emociones. Como es de esperar, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan empieza como un simple acuerdo. Pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo real el uno por el otro. La serie está llena de situaciones divertidas y románticas que hacen que su relación sea aún más atractiva. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. La trama es ligera y entretenida, pero también toca temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Además, la serie cuenta con una estética muy cuidada y una banda sonora pegadiza. Los escenarios son impresionantes, desde los lujosos interiores de la empresa de Serkan hasta los hermosos jardines de la floristería de Eda. El vestuario es moderno y elegante, reflejando el estilo de vida de los personajes. Si buscas una serie que te haga pasar un buen rato y te deje con una sonrisa en el rostro, Senkalkam es una excelente opción. Es una historia sobre la importancia de la autenticidad, la superación de los miedos y la capacidad del amor para cambiar a las personas. Medcezir, un remake turco que explora las diferencias sociales y el amor adolescente Cambiando un poco de registro, quiero recomendarles Medcezir, que es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una adinerada familia en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y hermosa, y se enamoran a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven inteligente y talentoso que lucha por salir adelante. Su llegada a la alta sociedad de Estambul lo enfrenta a un mundo lleno de privilegios y desigualdades. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una chica popular y hermosa, pero también esconde un pasado problemático que la hace vulnerable. Medcezir es una serie que combina romance, drama y conflictos sociales. La trama es muy adictiva y los personajes son muy bien construidos. La actuación de los protagonistas, Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, es excelente. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la amistad. La ambientación en la costa turca añade un toque de glamour y sofisticación a la historia. Si buscas una serie que te haga reflexionar y te mantenga enganchado desde el principio, Medcezir es una gran opción. Además, la banda sonora es muy buena y te hará revivir los mejores momentos de la serie. Es una historia sobre la superación de los prejuicios, la lucha por la igualdad y la capacidad del amor para unir a personas de diferentes orígenes. Yerde, un amor en tiempos de guerra entre la policía y la mafia. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Yerde, que se traduce como Por dentro. Si bien no es una serie puramente romántica, tiene un fuerte componente romántico dentro de una trama llena de acción y suspense. La historia se centra en dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados de niños y crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut se une a la mafia. A lo largo de la serie, los hermanos se enfrentan sin saber su verdadera identidad, mientras que Sarp se enamora de Melek, la hija del jefe de la mafia. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía valiente y decidido que está dispuesto a hacer cualquier cosa por la justicia. Melek, interpretada por Bensu Soral, es una joven atrapada en un mundo de violencia y crimen, pero que sueña con una vida mejor. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con sus giros inesperados y sus escenas de acción. El romance entre Sarp y Melek es un elemento clave de la trama y te hará sufrir por su amor imposible. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. La ambientación en los bajos fondos de Estambul añade un toque de oscuridad y realismo a la historia. Si buscas una serie que combine acción, suspense y romance, Yerde es una opción muy recomendable. Es una historia sobre el amor que florece en medio del caos, pero también sobre el sacrificio y la lucha por la supervivencia. Gunes y Beklerken, un romance adolescente entre el bullying y la autoaceptación. Finalmente, quiero hablarles de Gunes y Beklerken, que se traduce como Esperando al Sol. Esta serie cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y empieza a asistir a una escuela privada. Allí conoce a Kerem, un chico popular y rebelde que le hace la vida imposible. Sin embargo, a medida que se conocen, empiezan a sentir algo el uno por el otro.
Zeynep, interpretada por Hande Doğandemir, es una joven inteligente y sensible que lucha por encajar en su nuevo entorno. Kerem, interpretado por Kerem Bürsin, es un chico popular y rebelde que esconde un pasado doloroso. Güneş y Beklerken es una serie juvenil que te hará recordar tus años de escuela secundaria. La trama es entretenida y los personajes son muy caebles. El romance entre Zeynep y Kerem es dulce y emocionante. La serie también aborda temas como el bullying, la amistad y la importancia de ser uno mismo. La ambientación en una escuela privada de Estambul añade un toque de glamour y sofisticación a la historia. Si buscas una serie ligera y entretenida que te haga sentir nostalgia por tus años de adolescencia, Güneş y Beklerken es una buena opción. Es una historia sobre la importancia de la amistad, la superación de los miedos y la aceptación de uno mismo. *** Conclusiones, el amor triunfa en la pantalla turca ***. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas románticas que te enamorarán. Hemos viajado por diferentes historias, desde comedias ligeras hasta dramas intensos, pero todas ellas tienen algo en común, el poder del amor. Hemos visto cómo el amor puede superar obstáculos, unir a personas de diferentes orígenes y transformar vidas. Desde el romance dulce y divertido de Gerkencikus hasta el amor desgarrador de Kara Sevda, cada una de estas series nos ha dejado una lección sobre la importancia de creer en el amor verdadero. Hemos explorado la química innegable entre Sanem y Can, la conexión inesperada entre Hayat y Murat, el amor imposible entre Kemal y Nihan, el acuerdo que se convierte en amor entre Eda y Serkan, la pasión entre Yaman y Mira, el romance en medio del caos entre Sarp y Melek, y la dulce historia de Zeynep y Kerem. Todas estas series son una muestra de la riqueza y la diversidad de la cultura turca, y de su capacidad para contar historias que nos emocionan y nos hacen reflexionar. Así que, si aún no has visto ninguna de estas series, te invito a que les des una oportunidad. Estoy segura de que te enamorarás de alguna de ellas. Ahora que hemos llegado al final del vídeo, quiero agradecerles a todos por haberlo visto. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas románticas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de las series mencionadas les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber incluido en esta lista? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir el amor por las series turcas. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan mis próximos vídeos sobre series, películas, viajes y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y finales felices.